Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy no estamos ante cualquier país, estamos ante uno de los principales desarrolladores de la historia, de la cultura, del deporte, pero sobre todo de la arquitectura. Una nación que vio crecer, nacer y desarrollarse a uno de los jugadores más influyentes en la historia del fútbol. La nación que junto con España vio la colonización y la conquista como una de sus principales ejes para ser potencias mundiales. Hoy gritaremos gol con la nación lusitana. Bienvenidos a Portugal. La selección de fútbol de Portugal es el equipo representativo de la Federación Portuguesa de Fútbol, o por sus siglas FPF, y el equipo masculino está activo desde 1921, se encuentran afiliados a la UEFA y a la FIFA, y su primera clasificación a un macroevento se daría en 1966, donde harían su debut mundialista en Inglaterra. Aquí, el equipo nacional estaría comandado por el mítico Eusebio, Balón de Oro de 1965 y campeón goleador del torneo con 9 tantos. Para su debut mundialista, se ubicaría en el grupo 3, junto a Hungría, Brasil y Bulgaria, donde quedaría en primeros de grupo luego de ganar sus 3 duelos con 3 tantos cada uno y dejando fuera sorpresivamente al conjunto de la verde amarela. Ya en cuartos de final se enfrentarían a su similar de Corea del Norte, donde se vería una de las mejores actuaciones individuales de un jugador, pero para ello la selección ibérica primero tendría 25 minutos de terror, pues los asiáticos comenzarían arrolladores y anotarían 3 goles, significando para muchos la sorpresa y la campanada del evento. Sin embargo, el monstruo despertaría, pues al minuto 27 Eusebio pondría el primer gol para acercarse en el marcador. Antes de concluir la primera mitad, ya en el minuto 43 y por la vía de penal, se pondría tan solo un gol de la heroica para llevar al equipo al descanso con esperanzas de la remontada. Una vez que regresaron, para el minuto 56 y al 59, la Pantera Negra anotaría otros 2 goles, marcando un pócar y sellando una actuación magnífica, donde ya al 80, José Augusto de Portugal marcaría el 5º gol, calificándolos a las semifinales, donde enfrentarían a los futuros campeones Inglaterra. Así como lo relata Sebas, Eusebio no dejó de sorprender a propios y extraños, pues volvería a anotar en esta ronda, aunque no significaría mucho, pues Inglaterra avanzaría a la final. Ya en el juego por el tercer lugar, le ganaría el bronce a la Unión Soviética con un marcador de 2-1, donde una vez más marcaría nuestro wakandiano favorito. Sin embargo, el combinado nacional se volvería una de las selecciones más ambivalentes en el deporte, pues no clasificarían sino hasta el Mundial de México 86, donde quedarían últimos de su grupo con selecciones como Marruecos, Inglaterra y Polonia. Y hablamos de que es una selección muy volátil, pues tan solo 2 años antes de ese Mundial debutarían en la Eurocopa llegando hasta la semifinal del torneo. Luego de esto, el equipo entraría en una reconstrucción, y no sería hasta el Mundial de Corea-Japón 2002 donde los veríamos de vuelta en una justa mundialista. Pero desafortunadamente otra vez tendrían una actuación horrible, pues quedarían fuera en la fase de grupos perdiendo 2 de sus 3 partidos, contra Estados Unidos, contra el anfitrión Corea del Sur y solamente pudiéndole ganar a Polonia. Pero no todo es triste, pues después de esto llegaría la mejor época de Portugal, pues tendrían al mejor jugador del mundo, Un momento, ¿quién escribió este guión? Yo. ¿Y no puedo decir que es uno de los mejores jugadores del mundo? No. ¿Necesariamente tengo que decir que es el mejor jugador del mundo? Sí. Bueno, repitamos la toma. Llegaría el mejor momento de Portugal, pues tendrían en sus filas al mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo. 14 de agosto del 2002. Ese día puede que hayas estado comiendo, cenando, desayunando, quizá ni siquiera tenías nociones de lo que iba a ser el fútbol en tu vida, o tampoco tenías idea de la influencia que ese día iba a llegar a causar a nivel internacional en el mundo del deporte. Pues bueno, con tan solo 17 años y en un partido cualquiera de la Champions League, entraría y debutaría un peculiar niño, un peculiar jugador. Pero no se los voy a relatar yo, porque todo y el resto de lo que les puedo decir, eso ya lo conocemos.
pues es historia ya básica para nosotros. Cristiano Ronaldo, CR7, el Batipibe, el Bicho, Mr. Champions, como lo quieras llamar, pero él y el argentino marcaron la época moderna del fútbol, dominando todos los escenarios más importantes del fútbol, pues este mítico jugador lusitano pasaría por clubes como el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turín y actualmente un paso un poco manchado otra vez por el United. Actualmente es el máximo anotador en toda la historia del fútbol, pues cuenta con más de 800 goles. Es el máximo anotador del Real Madrid, de la Champions League, de la Eurocopa y también el máximo goleador en eliminatorias mundialistas, máximo anotador a nivel selecciones y máximo goleador en toda la historia de Portugal, además de ganador de 5 balones de oro. Si bien todos discuten actualmente si es el mejor o no lo es, la verdad es que el video no va de eso. Solo disfrutemos del fútbol, ya que este jugador ha clasificado a la selección lusitana de forma consecutiva. Esto desde que forma parte del combinado, además de darle sus únicos 2 títulos a nivel selecciones, la Euro del 2018 y la Liga de Naciones del 2019. Pero para acabar con el debate, ¿por qué no mejor proponemos una final Argentina-Portugal? ¿A quién no le gustaría ver este partido? Especialmente a mí, no, la verdad es que no. Sería lo peor que le pudiera pasar al fútbol y a alguno de ellos dos. Así es que mejor dejemos de lado estos pensamientos y disfrutemos del último baile de estos dos fuera de serie. Pero bueno, pasemos a otros temas, pues este país está localizado al sureste de Europa, o para más preciso en la península ibérica. Su capital, Lisboa, y forma parte de uno de los 27 estados soberanos pertenecientes a la Unión Europea. Este limita al este y al norte con España, y al sur y al oeste con el Océano Atlántico, pero su territorio no acaba ahí, pues también comprende los archipiélagos autónomos de Azores y Madeira, que están situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. Portugal ha sido un testigo histórico de un flujo constante de diferentes civilizaciones durante los últimos 3100 años, teniendo por esta zona a tartesios, celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, germanos suevos, germanos visigodos, musulmanes, judíos y otros pueblos que han dejado huella en la cultura, la historia, la lengua, la etnia y obviamente, y en lo que nos centramos, la arquitectura y la infraestructura. La importancia de Portugal es relevante, pero durante los siglos XV y XVI fue una potencia económica, social y cultural mundial, debido a ser punta de lanza junto a España en la conquista, teniendo entre los más destacados un imperio que se extendía desde Brasil hasta las Indias Orientales. Dentro de las arquitecturas destacables en el periodo del antes de Cristo tenemos varias, pero de las primeras son las prerrománicas en el periodo megalítico. Los primeros ejemplos de la actividad arquitectónica en Portugal datan precisamente del Neolítico, pues el interior portugués está salpicado de una gran cantidad de dólmenes, túmulos y menires, y en este lugar, así como en Inglaterra y Gales, se desarrollaron los conocidos cromlechs. Otro de los grandes periodos destacados en esta época tenemos a la influencia de los celtas, con pueblos fortificados prehistóricos que datan del Calcolítico y se encontraban a lo largo del río Tajo, como el de Vila Nova de São Pedro y el Castro de Zumbujal. Estos sitios fueron ocupados en el periodo alrededor del 2500 al 1700 a.C. y fueron rodeados por muros de piedra y torres. Esto era un signo de la conflictividad de la época. Ya alrededor del siglo VI a.C., en el noreste de Portugal, la región estaba salpicada de aldeas montañosas que en su mayor parte continuaron existiendo bajo la dominación romana. Dentro de los sitios arqueológicos notables nos encontramos el Sitania de San Fins, el Sitania de Briteiros y la Cividad de Terroso, que por razones defensivas estos fortines se construyeron sobre terreno elevado y estaban rodeados por anillos de muros de piedra, un tipo de construcción muy común en la época, con la finalidad de ejercer un imperio dominante y fuerte para que resistieran los diferentes embates. Esto contrasta por el otro lado con las casas, las cuales eran de forma redonda con paredes de piedra sin mortero, mientras que los techos estaban hechos de brotes de hierba y que solamente en algunas casas tenían baños. Ahora bien, ya pasando un poco de años más adelante, la arquitectura se desarrolló significativamente en el siglo II a.C., con la llegada de los romanos, pero más preciso, con los asentamientos conquistados y las aldeas que a menudo se modernizaban siguiendo los modelos de esta cultura, con la construcción de un foro, calles,
teatros, templos, baños, acueductos y otros edificios públicos. Aunque no solamente se construyeron estos edificios, sino que también dieron el paso a la construcción de eficientes series de caminos y puentes para unir ciudades y otros asentamientos. Pero si hay dos ciudades que destacan prominentes estilos y rasgos característicos de esta época, son Braga, la cual todavía tiene vestigios de baños públicos, una fuente pública llamada Fuente del Ídolo y un teatro, y la otra es Coimbra, contando quizás con los restos mejores conservados de un pueblo romano, pues las excavaciones revelaron muros de la ciudad antigua, baños, un foro, un acueducto, un anfiteatro y casas que eran para las clases medias, así como también lujosas mansiones o domus, con patios centrales decorados con mosaicos. En el interior, los romanos ricos se establecieron en villas, casas de campo dedicadas a la agricultura, y muchas de estas contenían instalaciones decoradas con mosaicos y pinturas, algo así como las familias que hoy en día ponen cuadros en los baños. Ahora entramos a lo que se conoce como el después de Cristo. Aquí, la hegemonía que ya habíamos visto de los romanos empezaría a ceder debido a una serie de sublevaciones y de invasiones por pueblos germánicos más o menos por ahí del siglo V. Y de hecho, muchos de los edificios que existían, pocos de ellos sobrevivieron, pues se hicieron diferentes modificaciones con las diferentes vertientes y formas que fueron llegando a Portugal en siglos posteriores. Después del 711, en el periodo de dominio de la península ibérica por los moros, el reino cristiano de Asturias, ubicado en la parte norte de la península, era un centro de resistencia. La arquitectura asturiana y el arte mozárabe influyeron en los edificios cristianos en el futuro territorio portugués, como se ve en las pocas estructuras que han sobrevivido a esta época. El más importante de ellos es la iglesia de São Pedro de Lourosa, que lleva una inscripción que da 912 como el año de construcción. La iglesia es una basílica con 3 naves separadas por arcos de herradura, un nártex en la fachada y ventanas germinadas con forma de herradura de influencia asturiana en el pasillo central. La presencia de los moros influenció fuertemente el arte y la arquitectura en el territorio portugués, especialmente en el sur, donde la reconquista se terminó en 1249. Sin embargo, a diferencia de la vecina España, pocos edificios islámicos en Portugal han sobrevivido intactos hasta el día de hoy. Las casas tradicionales en muchas ciudades y pueblos de Portugal tienen fachadas simples y blancas que le dan al conjunto de calles y barrios un aspecto islámico distintivo, similar al de los pueblos del norte de África como Marruecos. Aunque sí hay estilos que debemos destacar de ellos, son los castillos medievales con tintes obviamente islámicos, como el castillo de Silves, y el otro eran las famosas mezquitas. Como seguramente ya sabrán, la fundación de Portugal se dio el 5 de octubre de 1143. Así es, el 5 de octubre pasan puras cosas bonitas, como mi cumpleaños por ejemplo, pero bueno, ese es otro tema ahí por si me quieren regalar algo después. Y por estos años, previo a su fundación y tantito posterior a ella, se daría el desarrollo de los estilos románicos y góticos. El primero de ellos se introdujo en Portugal entre finales del siglo XI y principios del siglo XII. Los monumentos románicos portugueses más influyentes fueron la Catedral de Braga y el Monasterio de las Tazas. Por su parte, la arquitectura gótica fue traída a Portugal por la Orden Cisterciense. El primer edificio completamente gótico en Portugal es la iglesia del monasterio de Alcobaça. Este es un magnífico ejemplo de las formas arquitectónicas claras y simples, favorecidas por los mismos cistercenses. La iglesia fue construida en 1178 y 1252 en 3 fases, y parece que fue inspirada por la abadía de Clairvaux. Para este periodo, aproximadamente en los años 1500, España y Portugal tuvieron la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales, esto obligándolos a expandirse y a buscar nuevos territorios, convirtiéndolos así en la potencia mundial del momento. Mientras que España exploraba el Nuevo Mundo al norte, Portugal cayó un poco más al sur, a lo que ahora conocemos como Brasil. Los edificios o monumentos tenían un peculiar estilo conocido como manuelinos, caracterizados por estar decorados con motivos naturalistas típicos del Age of Discovery, como motivos en espiral que recuerdan a las cuerdas utilizadas en los barcos, así como también una rica variedad de motivos de animales y vegetales. El primer edificio conocido en el estilo manuelino es el Monasterio de Jesús de Setúbal. La iglesia del monasterio fue construida entre el 1490 y 1510 por Diego Botaic, un arquitecto considerado uno de los principales creadores del movimiento manuelino. El otro gran movimiento que existió sería el Renacimiento. Sin embargo, no tendría mucha fuerza y pasaría a ser una vertiente conocida como el manierismo, el cual se definió primeramente como la imitación de la manera
de los grandes maestros del Alto Renacimiento, aunque posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista, y el ejemplo más claro es el claustro de Juan III. Dentro de los diferentes estilos que perduraron en el país, encontramos uno desarrollado como consecuencia de la unificación temporal de España y de Portugal, la arquitectura Cha, o simplemente escrita o descrita como una arquitectura simple por George Cuvier, básicamente de estilo manierista, caracterizado por una estructura clara, una apariencia robusta con superficies lisas y planas y una disposición moderada del espacio sin decoraciones excesivas como lo podemos ver en el barroco. Ya si nos adelantamos un poco más, tendríamos otra peculiaridad, pues si bien tuvimos como en otros países etapas de desarrollo barroco con características muy marcadas de decoración y abundancia, uno que surgió a respuesta de fenómenos naturales fue el conocido como el pombalino, el cual es una arquitectura secular y utilitaria marcada por el pragmatismo. Sigue el estilo sencillo de los ingenieros militares, con arreglos regulares y racionales, mezclados con detalles rococó y un enfoque neoclásico de la estructura. El distrito de Baixa de Lisboa fue reconstruido por Eugenio dos Santos y Carlos Mardel. El marqués de Pombal impuso condiciones estrictas a la reconstrucción. Todo esto debido al terremoto de 1755 en Lisboa y el posterior tsunami, así como los incendios que destruyeron muchos edificios. Pero aquí seguramente para todos los que les gusta la investigación en temas de ingeniería o arquitectura, se preguntarán algo peculiar. Pues es que cómo los antiguos ingenieros y los antiguos arquitectos podrían probar estos modelos si no existía la tecnología. Pues bueno, aquí se creó una solución muy creativa, pues lo que se mandó a hacer es que todas las tropas y el ejército se desplazaran cerca de la obra, cerca de los modelos, para simular los movimientos telúricos, vaya, los terremotos. Y de esta manera se crearon las primeras ciudades, y de hecho Pombelline fue la primera ciudad que se creó para resistir terremotos o que se modeló ya con alguna técnica en especial. Pero bueno, después de reparar tantos estilos, no podemos separar las líneas modernas que tomaría la nación, pues la tradición de Portugal, el aislamiento geográfico, el periodo prolongado bajo un gobierno autoritario, junto con un grupo de arquitectos muy talentosos, han mantenido la arquitectura portuguesa limpia de imitaciones caprichosas, por lo que su arquitectura evolucionó cuidadosamente dentro de la tradición local, a través de un proceso equilibrado de absorción de influencias universales. Una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo, conocida como Escola do Porto o Escuela de Oporto, se encuentra en Portugal. Entre sus alumnos destacados encontramos a Fernando Tavora, también a Álvaro Siza, el ganador del premio Pritzker de 1992, y a Eduardo Souto de Moura, ganador del premio Pritzker 2011, y que actualmente está dejando herederos modernos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto. Aunque la arquitectura portuguesa suele asociarse con Álvaro Siza, hay otros igualmente responsables de las tendencias positivas en la arquitectura actual, y un claro ejemplo de esto es la Fundación Calouste Gulbenkian, que fue construida en la década de 1960 y diseñada por Rui Uguía, Pedro Cid y Alberto Pessoa. Este es uno de los mejores ejemplos que definen la arquitectura portuguesa del siglo XX. Pero si queremos ver grandes obras y monumentos, debemos ir a nuestras míticas y célebres paradas turísticas. El primero de estos enormes y majestuosos monumentos es el Convento de Cristo, el cual se alza sobre la cima de una colina dentro de las murallas del castillo templario, dominando la ciudad de Tomar. Tanto el castillo como el convento fueron sede de la Orden de los Templarios hasta el año de 1314 y de la Orden de Cristo a partir de 1357. El castillo fue construido en el año de 1160 y actualmente el conjunto está clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La construcción del Convento de Cristo, en la que el célebre arquitecto João de Castillo formó parte, se prolongó del siglo XII al siglo XVII y actualmente la propia edificación constituye un verdadero museo de arquitectura portuguesa donde se mezclan los estilos románico, gótico, manuelino y renacentista. De ella cabe destacar varios puntos como la charola dos templarios, la ventana do capítulo y el claustro principal. Nuestro segundo punto de interés es el Palacio Nacional de Mafra. Este es un edificio barroco localizado en la ciudad portuguesa de mismo nombre.
La Real Obra de Mafra, que comprende al palacio, la basílica, el convento, el jardín del cerco y el parque cinegético de la Tapada, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 7 de julio del 2019. Fue construido por el rey Juan V como consecuencia de la promesa realizada a su mujer, la archiduquesa María Ana de Austria, donde se comprometía a construir un monasterio si le daba descendientes, y el nacimiento de la princesa Bárbara de Braganza, después la que sería mujer del rey Fernando VI de España, hizo que el rey iniciara las obras. Los edificios de Mafra se encuentran entre las edificaciones del barroco portugués más suntuosos. El palacio fue construido a través de 6 ejes simétricos, 2 torres y una basílica central. El monasterio incluye una notable biblioteca con un fondo de 30.000 libros raros. La construcción se inició el 17 de noviembre de 1717 con el proyecto de realizar un convento por 13 frailes franciscanos, pero pronto la llegada masiva de oro de Brasil hizo que el rey Juan cambiase de opinión y se decidiera por la construcción de un gran palacio. El arquitecto Johann Friedrich Ludwig anunció los cambios de planes e inició la construcción de un gran palacio que movilizó a más de 52.000 trabajadores de todo el país. Finalmente, la construcción del palacio permitió ubicar hasta 330 frailes franciscanos sin tener que reducir el tamaño del palacio ya proyectado. Nuestra tercera parada, y con un color distinguido en rojo, es el Palacio da Pena. Se encuentra en la ciudad de Sintra, antigua residencia de verano de los reyes de Portugal. Se trata de una colorida fortificación del siglo XIX perteneciente al romanticismo, construida en lo alto de la sierra de Sintra, rodeado de montañas y bosques de ensueño. Su famosa silueta no es el único atractivo de Sintra, pues la ciudad acoge un rico patrimonio literario, así como otros edificios románticos que le han otorgado la clasificación de Patrimonio de la Humanidad. El emblema alberga una rica profusión de estilos que se asemejan mucho al gusto exótico del romanticismo. También alberga una mezcla de varios estilos arquitectónicos como el neogótico, el neomanuelino, el neorromántico, junto con otros estilos orientales como el neomorisco y el indogótico, la mayoría de los cuales han cobrado protagonismo desde la gran renovación de la década de 1840. Muchos de los elementos del convento se conservaron bien, como el claustro, el comedor, la sacristía y la capilla manuelino-renacentista. Todo ello se trasladó posteriormente a la nueva sección del palacio, que cuenta con una amplia y una torre del reloj. Y por último tenemos a la famosa Torre de Belém, de estilo manuelino. Fue construida entre 1515 y 1519 y es obra de Francisco de Arruda. En el año de 1983 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La torre está situada en la desembocadura del Tajo e inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, pero tiempo después se convirtió en centro aduanero y en un faro. Se encuentra situada muy cerca del monasterio de los Jerónimos. La torre cuenta con 5 pisos y termina en una terraza. Todas las plantas se comunican únicamente por una pequeña escalera de caracol. Tiene una altura de 30 metros y sus arquitectos responsables son Francisco de Arruda, Antonio Viana Barreto, Francisco de Holanda y Antonio de Acevedo Ecuña. Y bien, así llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy nos metimos a analizar las diferentes vertientes arquitectónicas que pasaron por Portugal desde antes de ser una nación ya consolidada hasta después, además de ver cómo diferentes peculiaridades marcaron a la nación. Pero no todo quedó ahí, pues si hay algo que nos dejó muy ilusionados fue volver a revivir los goles y esta magia que puede ocasionar un solo jugador, y me refiero a Cristiano Ronaldo. Esperemos que vuelva a retomar este gran nivel que lo ha marcado en toda su carrera, con disciplina, con esfuerzo, con trabajo y con talento. Es
su último mundial, y esperemos que todos podamos gritar varios goles y volver a gritar un siu o poder festejar como él. Si crees que nos faltó algo, por favor no olvides comentarlo aquí abajito para que Sebas o yo lo leamos y lo abordemos en otro episodio. Si te gustó, por favor dale like, compártelo, coméntalo, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación o de ningún otro video tan bonito como este. Y ya para concluir, no olvides que aquí abajito en la cajita de descripción te estarán apareciendo cada uno de los capítulos que abarcamos a lo largo del video, además de las redes sociales que conforman a esta bonita sociedad. Yo soy Sebas y a nombre de Alex espero que hayan tenido un gran video y que estén teniendo una excelente semana.